Buenas tardes. Hola, Hola, Elena. no puedo verte, ve que torta, estoy luchando hace rato ya. ¿Cómo vas? Todo bien, pues dice. Mira, es que es terrible esto, la modernura esta, yo no puedo. Fíjate que voy a ir a ver a Werner ¿Cuándo? a principios de junio, Qué bueno, me alegro muchísimo. Ahí por te si doy quieres algo, mandarle una carta. Sí, seguramente que sí haré una carta. El escrito ese que te dije que iba a hacer sobre la visita al Sí, monasterio. Bueno, bueno, buenas noches a ustedes que están ahí al otro lado haciendo presencia en esta nueva reunión con motivo de la Cuaresma. Una, un viaje tal vez. No sé, la semana pasada quedé un poco preocupado porque creo que el tema estaba tratado como muy, tal vez muy en la línea de lo más teológico y tal vez no estaban esperando ustedes eso. Pero bueno, en todo caso, sí me pareció justificado. Hoy se va a entender un poquito mejor detrás de qué iba la semana pasada. Y la semana entrante pues será mucho más claro porque ya estaremos concretamente en el mundo de Cristo, en la experiencia humana de Jesús de Nazaret, o más bien, en la experiencia humana del Verbo encarnado. Yo creo que la semana pasada había habido una frase que era muy feliz, que no era mía, la había cogido de alguna parte, pero era ver cómo el Verbo se hace carne para comunicarnos al Padre y mostrarnos el rostro del Padre. Eh, pero al mismo tiempo, con el hacerse carne del Verbo, es el Padre el que presenta a Cristo a la humanidad. Pero también eso nos iba a dar un elemento que parece fundamental y es que el Hijo de Dios, claro, Hijo de Dios, muy importante, tenía que ser hecho, tenía que nacer como ser humano. O sea, la humanidad es tan importante como la divinidad, porque en la humanidad Cristo comparte con nosotros, tomando en cuenta aquella muy antigua frase que decía algún teólogo, que Dios, pensamos en Dios, y Dios es, como como lo llaman algunos teólogos, el totalmente otro. A nosotros nos gusta hablar con Dios como si fuera jardinero, que nos sentamos en la cocina y conversamos con el Señor que entró ahí a dejar y hablamos con Él un poco en esa línea. Solo lo logramos porque el Verbo se hizo carne y compartió nuestra vida. Yo creo que eso tenemos que cuidarlo mucho. Esa relación con Dios tiene que producirse a partir de esa relación con Dios debe producirse a partir de que Jesucristo se hizo, que el de Dios se hizo carne. Yo creo que eso es lo más importante, es lo más urgente y lo más sensato, que nosotros al enfrentar a Jesús lo enfrentemos como hombre, porque es nuestro hermano, pero sobre todo como el Dios hecho carne. Allí en Jesucristo, en Jesucristo vamos a tener toda la maquinaria divina en, en nuestras manos. Pero bueno, de eso trataré de hablar hoy un poquito. No sé si esperarnos un poquito para ver cómo estamos con la llegada de la gente, porque en este momento no son muchos, pero como está hecho el enlace con las páginas Facebook, tanto de la parroquia de San Bartolomé como mía, pues eso pone a otras personas en contacto y en posibilidades de escuchar un poquito lo que vamos a tratar de meditar. No abrí diálogo para no ser demasiado confuso el asunto. Si hoy terminamos temprano, creo que podríamos abrir el diálogo para ver qué tiene usted en su mente que le haya podido traer la conversación, si es que le trajo alguna cosa y alguna inquietud que pueda tener. Ya le digo que la semana pasada no lo hicimos así porque pues no había mucho tiempo, pero hoy creo que sí podemos hacerlo. Bien, en todo caso,
Pongámonos en la presencia de Dios y con la certeza de que su amor infinito nos salva. Elevemos nuestro corazón a Dios. He estado peleando, yo soy tan peleón, ¿verdad? A veces me doy tristeza, me doy lástima yo mismo con esa peleadera en que vivo, pero es sobre todo porque es necesario que el católico se haga consciente, más consciente de la presencia de Cristo en su historia. Yo creo que a veces tenemos esa limitante, es una limitante horrenda, porque no caemos en la cuenta, no queremos caer en la cuenta de que en realidad, si estamos en la presencia de Dios, es por Cristo. Pero hablamos con Dios como si Dios fuera de lavar y planchar. Y la pura verdad es que Dios es Dios. Y que si nosotros logramos hablar con Dios, es gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Hay que ver la forma como los hebreos le hablan a Dios, con aquella majestad y todos tirados por el piso y con la mirada puesta en sus pecados y con las manos levantadas. El musulmán habla con Dios de la misma manera, lejos, lejos. El cristiano logra entrar en contacto con Dios por Cristo, por Cristo. Bien, este himno de la carta a los colosenses sirva para nuestra oración de esta tarde. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a pasarnos a la presentación para que podamos entrar en materia. Creo que puedo llamar a esta charla de la misma manera como, como llamamos la anterior. Es decir, la charla se va a llamar igualmente Jesús el Cristo. Y recuerden que estamos trabajando a partir del Evangelio de San Juan. Pero hoy nos vamos a pasar un poquito del Antiguo Testamento para entender todo lo que puede significar este Evangelio, el pensamiento de este evangelista, movido por su escuela de reflexión y que produjo semejante trozo de literatura cristiana. La persona de Jesucristo aparece ante nuestros ojos pues como lo que es, ¿verdad? Como el Hijo de Dios hecho carne. Esta experiencia de Jesucristo nos lleva a esta segunda charla que la vamos a llamar, o que para la cual vamos a partir de dos preguntas que Juan propone a su lector. Juan el Evangelista en su Evangelio nos hace como un reto y nos plantea dos preguntas. Nos plantea dos preguntas que deben ser respondidas. La primera pregunta es, ¿quién es Jesús? Y usted recuerde que esa es la materia más, ¿cómo decirlo? Más abundada
en el siglo primero sobre todo y segundo. De hecho, hasta el siglo cuarto, la pregunta de quién es Jesús fue la que más atosigó al pensador cristiano, al punto de que no hay mucha reflexión sobre la infancia de Jesús, como no sea Lucas lo que hace y Mateo lo que propone, que son esenciales y muy importantes, pero es algo como que se da por un hecho, o sea, se da por un hecho que ese Jesús nació. Curioso lo que puedo decir, ni siquiera se hace mucho énfasis en hablar de la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús para la iglesia primitiva es un hecho. No hay discusión sobre eso. Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó. Y eso como era el testimonio verbal de toda la iglesia, desde los apóstoles, pensemos en la aparición de Jesús a los apóstoles en aquel caer de la tarde del domingo, y cuando los apóstoles están llenos de esa experiencia maravillosa, todavía llegan los discípulos de Emaús a contarles que ellos reconocieron a Jesús al partir el pan. Es decir, desbordó la noticia de la resurrección a la misma iglesia al punto de que mucha gente se convertiría por el testimonio de la resurrección. Entonces, la primera discusión de la iglesia, la primera lucubración se dice, ¿verdad? Los primeros razonamientos no tienen que ver ni cómo nació, ni de dónde nació, ni eso, ni de cómo murió y cómo que resucitó, porque eso ya se daba por un hecho. Era necesario, era necesario preguntarse, ¿quién es Jesús en su esencia? ¿Qué hay dentro de ese hombre llamado Jesús? ¿Qué hay dentro de ese hombre llamado Jesús? Esa es la primera pregunta que Juan plantea. Juan ya la tiene muy contestada. Ha vivido 70 años pensando en eso y la tiene muy respondida. La otra pregunta es, ¿qué hago con sus palabras y sus enseñanzas? Porque esas palabras y enseñanzas estaban compiladas en un documento que se llama Q. Lo comentamos, ¿verdad? De hecho, me conseguí un librillo pequeñito, pero interesante, que habla sobre cómo es el documento Q, en donde habrían estado o estuvieron los dichos y las palabras de Jesús compiladas antes de que nacieran los evangelios. Pero esas palabras y enseñanzas no solo se apuntan, sino que además se meditan, se profundizan, y la gente tiene que crecer en esas palabras y en esas enseñanzas. Entonces, ¿quién es Jesús y qué hago con sus palabras? Son como los dos planteos que hace San Juan en su Evangelio. Esas preguntas tienen una sola respuesta que sale del mismo Jesús, de su propio mensaje. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hago con sus palabras? La respuesta es una sola. La respuesta es yo soy. Yo no sé si a usted esta frase formada por sujeto y verbo a usted le dice algo, pero es el, el cataclismo más grande de la historia de la humanidad. Yo no sé si usted la puede percibir hasta ese punto. Yo no tengo ese talento, pero yo quisiera jalarle a usted a su conciencia para que usted salga de sí y se asome por un momento a estas dos monosílabos tan simples y tan sencillos que se lanzan a nosotros y que nos abofetean, que nos sornaguean, que nos hacen vibrar y que nos agitan el alma, porque un ser humano llamado Jesús dice, yo soy. ¿Eso qué significa? Bueno, pues de eso vamos a hablar en esta noche. Entonces, la pregunta, ¿quién es Jesús? La respuesta es sencilla, yo soy. Y si yo soy, ¿qué hago con sus palabras? Las debo devorar, como dice el profeta Jeremías. Pensemos que todo viene del Antiguo Testamento. Todo viene del libro del Éxodo en el capítulo tercero. Acuérdese la escena. Moisés, que era un judío ateo, más o menos, criado en la corte del faraón, con una formación religiosa nula, en un pueblo que estaba en Egipto esclavo ya, pero estaba bastante, ¿cómo decirlo?
lejano de Dios, porque sentía que Dios lo había abandonado o qué sé yo qué más. Moisés, que un día se toma conciencia de su condición de hebreo, y como ve que su pueblo es maltratado, mata a un egipcio que está maltratando a un judío y se lo echan en cara y además la noticia se corre y lo expulsan del reino. Lo expulsan para que muera en el desierto, atraviesa el desierto y llega a las tierras de Madián y ahí, pues ahí se queda. Pero sigue siendo el mismo egipcio hebreo, ateo, sin ninguna relación con Dios. Un día sale a caminar con las ovejas por la montaña santa, transhumando por la montaña santa, sube a la montaña y ve un espectáculo muy extraño. Hay una zarza que arde sin consumirse. Se acerca a la zarza y Dios lo recibe con con una expresión muy fuerte, ¿verdad? Dios lo recibe diciéndole, déjeme buscarlo porque las palabras son bonitas, ¿verdad? Y la Biblia tiene esa belleza. Dice, le dice, Moisés se dice, voy a observar ese grandioso espectáculo, porque será que la zarza no se consume. Y cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. La respuesta de Moisés es hermosa, aquí estoy. Y Dios le dice, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra santa. En esa experiencia de Dios que tiene Moisés, yo me estoy inclinando últimamente a pensar que Moisés tenía una espiritualidad parecida a la de Ezequiel, porque Moisés veía cosas, veía energías, veía fuerzas. Por ejemplo, esa zarza que arde sin consumirse es una visión de Moisés, ¿verdad? Nadie más la vio. ¿Cómo era que Moisés oía a Dios cuando sonaban los truenos, verdad? ¿Cómo es que Moisés hablaba con Dios cuando había terremoto? ¿Qué le pasaba a Moisés, verdad? Algo raro tenía en sí mismo que lo hizo apto para recibir el mensaje divino. En medio de esta cosa, de esa conversación en la que Moisés, primero, tiene que empezar a creer en Dios, del cual había oído hablar, pero no creía en él. Primero, empezar a creer en Dios. Y segundo, aceptarle a Dios una propuesta, liberar al pueblo. Hay que saber que Moisés era tartamudo, parece, que tenía dificultades para hablar. ¿Y cómo iba a poder hacerlo un profeta que tiene dificultades para hablar? Y Dios le dice, no se preocupe, yo le arreglo eso y se lo arregla. Y entonces Moisés, pensando en el San Benito en que lo están metiendo, le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Y al preguntarle, ¿cómo te llamas? Dios le responde con una palabra bisílaba formada por una letra, dos letras, tres letras y cuatro letras. ¿Sí vio, verdad? El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Los hebreos son semitas. Los semitas se escriben de derecha a izquierda, como los hebreos escriben los musulmanes. Los árabes escriben de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Nosotros no somos semitas, somos indoeuropeos. Dios le dice, yo me llamo así, que al final no es un nombre, es una especie de título nominal, porque Moisés no habría podido conocer el nombre de Dios, porque para los hebreos que yo conozca su nombre significa que soy su dueño. Cuando Dios le pone el nombre a Jesús en el vientre de María, lo está declarando suyo, porque Dios le pone el nombre. ¿M? Bien, Dios le dice, así me llamo yo. Y bueno, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Que es una frase complicadísima porque es un tetragrama, es cuatro letras sin vocales, una Y, una H, una V y otra H, con significados misteriosos, porque nos habla de la eternidad de Dios, de su perpetuo ser, de su existencia sin fin. Yo soy el que soy. Dios dice, yo estoy siendo el que habría sido, yo estaré siendo el que seré. Es decir, es, según dicen los biblistas, la mezcla más absoluta de las conjugaciones del verbo ser que uno se puede encontrar fácilmente. Es decir, Moisés oyó decir a Dios, yo soy el eterno, yo soy el que está siempre.
Y a mí me parece que los hebreos fueron aprendiendo eso muy poco a poco, porque Dios era el Dios de Abraham, después fue el Dios de Abraham y de Isaac, después Dios fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así se presenta a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios eterno. Yo soy el que soy. Bien, el resto ya lo conocemos y no estamos en eso. Vamos a pasar a la siguiente idea. El significado misterioso nos habla de la eternidad de Dios, de su perpetuo ser. Pero hay que saber una cosa importante. En hebreo no se escribían vocales. Las vocales se suponían y la gente se las sabía de memoria. El nombre de Dios no se pronunciaba. Era prohibido pronunciar el nombre de Dios. Entonces, de ahí en adelante, las cuatro letras iban a aparecer en el texto sagrado y lo que hacía un lector al leer la Biblia, cuando se encontraba con esas cuatro letras juntas, lo que hacía era sustituir esas cuatro letras con un término técnico. El término técnico era Eloá, que significa el Señor. Pero dicho en plural, porque realmente, como los hebreos llaman a Dios, es Elohim, algo así como los señores, porque esa cosa majestática, ¿verdad? Como los señores, como su... ¿Se acuerdan cuando el Papa hablaba de nos, Pablo sexto, ¿verdad? Nos, porque hablan, hemos decidido, hemos decretado, como si fuera un colectivo. Bueno, eso es muy antiguo en las culturas del mundo. Podríamos hablar de la Santísima Trinidad, pero en esos tiempos ellos no entendían de Santísimas Trinidades. Lo que sí se sabe es que el nombre lo sustituían con el término Eloah o Elohim, Eloah. Entonces, ¿qué pasó? Que ese idioma hebreo sin vocales pareció muy atrasado. Entonces, aparecieron unos judíos llamados masoretas en el siglo séptimo de la era cristiana ya, ¿verdad? Que se dedicaron a ponerle las vocales al Antiguo Testamento. Y entonces, como el nombre de Dios es prohibido pronunciarlo, le aplicaron al nombre de Dios, a las cuatro vocales, a las cuatro letras que ya mencionamos, le pusieron las vocales de Eloah. Y eso produjo un error histórico inmenso. Es decir, si aparece la Y, la H, la V y la H, entonces le pusieron las vocales de Eloah. Entonces se comenzó a leer así, ¿verdad? Se comenzó a leer así. Entonces la gente pensaba que Dios se llamaba Jehová. Bueno, la gente sigue pensando que se llama Jehová, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Había un error. En realidad, los biblistas comenzaron a darse cuenta de que el nombre de Dios tenía solo dos vocales, solo dos vocales. Entiendo yo que por la palabra aleluya, que es una palabra que en Cuaresma no se pronuncia, pido perdón, que significa alabemos a Dios, si ya es su tercera sílaba y se refiere al nombre de Dios, porque las primeras dos letras, alelú, tienen que ver con la alabanza, si ya se refiere al nombre de Dios, la vocal primera debía ser una A, no una E, como se pensó o como se decía. Por eso el nombre de Dios ya no sería Jehová, sino precisamente la Y, la A, la H, la V, la E, la H. Ya ve, ya ve. Es el nombre de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa yo soy el que soy. De hecho, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Ve al mi pueblo Israel y diles, yo soy, me envía aquí para que los saque de Egipto. Yo soy, va a ser el nombre de Dios. Tal es el inmenso nombre de Dios. Y es un asunto interesante, aunque pronunciar el nombre de Dios estaba prohibido porque era profanarlo, ¿verdad? De hecho, nunca se supo cómo se decía, precisamente porque nadie lo pronunció por miles de años. Solo lo podía pronunciar
en el Santa Santorum, es decir, dentro del lugar santísimo del templo, solo lo podía pronunciar el sumo sacerdote en la Pascua una vez al año. Y lo pronunciaba 3 veces. Solo él, y alguien que salió orejando para ver cómo se decía, pero solo él sabía cómo se decía. Aunque pronunciar el nombre era prohibido, algún rabino sabio ha dicho que al respirar lo pronunciamos. Al aspirar decimos ya y al expirar decimos ve. A ver, sería como ya, ve, ya. Con lo cual, lo primero y lo último que hacemos como seres vivos es pronunciar el nombre santísimo de Dios. A mí eso me parece maravilloso, me parece tan fantástico porque eso integra a Dios a nuestra propia naturaleza humana. Porque aunque el nombre no se puede pronunciar, cada vez que respiramos, estamos alabándolo y glorificándolo. Dios es pues Yahvé, el que es. Yo soy el que soy, el existente. Y en español es más bonito todavía, porque en español, como tenemos dos verbos para ser, ¿verdad? Sería estar. En español se podría decir, yo soy el que estoy. Dios no solo es, sino que también está con nosotros. Por eso en el saludo del cura decimos, el Señor esté con ustedes, porque el Señor está con nosotros. De hecho, estamos constatándolo, pero es el buen deseo del cura. Yo soy es el Dios que se anuncia a Moisés y a los hebreos. Eso lo sabemos, lo hemos oído 1000 veces y nos parece sensacional y fantástico y maravilloso. El Dios que se anuncia a Moisés y a los hebreos. Pero como Dios es un ser que comunica y se comunica perpetuamente, esa comunicación de Dios se le han conocido algunas evoluciones. La primera sería que tras 700 años, Dios daría otra señal. La joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Si Emanuel significa Dios con nosotros, resulta que el que es Yahvé está abriendo una nueva faceta. Ahora, el que es no solo es, sino que estará con nosotros. Entonces vea cómo Dios que se manifestó a Moisés en el año 1500 antes de Cristo, por ahí. Sí, por ahí. Ese Dios que se manifiesta 1000 años antes de Cristo y revela su nombre entonces 700 años después, a través de Isaías, anuncia que va a nacer alguien que se llamará Emanuel, es decir, Dios con nosotros, es decir, que el que es está abriendo una nueva faceta de su comunicación con nosotros. Ahora, el que es estará con nosotros. ¿Sí ve el movimiento? Ya no solo, ya no solo existe. En español se entiende mucho mejor, ¿verdad? Ya no solo existe, sino que además está con nosotros en el Emanuel, en el Emanuel. En Isaías 41:4, Dios dice de sí mismo, ¿quién obró así? ¿Quién hizo esto? El que llama a las generaciones desde el principio, yo, el Señor, el primero, y que seré el mismo al final. Dios es el que es, y es el mismo al principio y lo será al final. Pero también hay un texto maravilloso en 43:10-13, de Isaías también. Ustedes son mis testigos y mis servidores, oráculo del Señor. A ustedes los elegí para que entiendan y crean en mí y para que comprendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni habrá otro después de mí. Yo, yo solo soy el Señor,
y no hay Salvador fuera de mí. Yo anuncié, yo salvé, yo predije, y no un Dios extraño entre ustedes. Ustedes son mis testigos a la cruz del Señor, y yo soy Dios. Yo soy el mismo desde siempre, y no hay nadie que se libre de mi mano, y lo que yo hago, ¿quién lo revocará? Para que vean cómo la idea esta del Yahvé está presente en la escritura de una forma muy vivaz. Y bueno, si este Dios ahora va a ser Dios que está con nosotros, pues la cosa se va poniendo mucho más interesante. Entremos ahora en la última etapa de la historia de la salvación. Vea que eso es cada como 700 años, 750 años más o menos. A los 750 años de Isaías vamos a escuchar a Dios que nos va a hablar de nuevo, pero ya no nos va a hablar por medio de un profeta. Y eso es bien importante. Ya yo lo había dicho alguna vez, en algún momento, había hecho ver una cosa que me parece sensible. Y es que Dios, que se manifestaba a Moisés a través de relámpagos y truenos y cosas, ¿verdad? Una cosa muy ruidosa y muy escandalosa, se va a manifestar más tarde a través del profeta Elías como una suave brisa. ¿Se acuerdan? Al final ya no va a ser una suave brisa, va a ser la palabra hecha carne. Dios hablaba por los profetas, pero ya no. Ahora nos habla por alguien que es más que un profeta. Señala Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora y en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Entonces ya la tercera manifestación de Dios, si pensamos en una primera manifestación a Moisés, en una manifestación a Isaías, la tercera manifestación intrahistórica de Dios ya no es a través de un profeta, sino a través del Hijo. Y entonces les pongo un ejemplo que me parece muy bonito. Para mí uno de los textos más sugestivos de la Sagrada Escritura es el texto de la Samaritana, porque ahí están las oscuridades más grandes del ser humano aclaradas por Cristo. Ante una mujer, ¿verdad? El texto se las trae porque no solo es una mujer que ya de por sí, por ser mujer, era sin importancia según algunos, sino que además es una mujer samaritana, es decir, de segunda categoría como ser humano y de segunda categoría como ser humano extranjero, una indecente samaritana, que además tiene una vida complicada. En ese diálogo se producen una serie de declaraciones muy importantes. En Juan 4, 23, 26, Jesús le dijo a la samaritana, la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, Jesús está revelándole a esta mujer con todas los pelos y señales, revelándole el nuevo estilo de culto que el Padre está pidiendo y que tenemos que darle. Es un culto desde el fondo de nuestro corazón, con la mente puesta en Él, en Dios, y con todo el espíritu afilado hacia la misericordia infinita de Dios, todos pensando en ese Dios que se revela y que se revela en nuestros corazones. Toda esa revelación a la samaritana le parece tan absolutamente maravillosa que no se le ocurre otra cosa que decir, es raro, ¿verdad? Que usted me está hablando de esto, porque yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Es decir, eh, él, él y usted son la misma cosa. ¿Será que me tope con el Mesías por salir a recoger agua a mediodía? ¿Será que lo que estoy oyendo con mis oídos es realmente lo que estoy oyendo con mis oídos? Yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. La esperanza desbordada de la mujer va a provocar la revelación de Dios para saciarle su sed.
porque sin duda alguna la samaritana es un alma sedienta de Cristo. Acuérdense que la samaritana tenía, Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y venite con él. Y ella, muy triste, le dice, es que no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, es cierto que no tienes marido. Tuviste 5, el que ahora tienes no es tu marido. Y lo digo siempre en las catequesis bautismales, no se trata de que la mujer sea una corrida o una zorra o una prostituta o una mujer de la vida que tiene hombres y hombres. No, no. Esta mujer es una mujer tan legítima que ha buscado su pareja y lo ha intentado hasta 6 veces y no ha podido encontrar un hombre de la estatura suficiente como para hacerlo su compañero de vida. Ante esa absoluta, absoluta y total tragedia, ya ella, agotada en su búsqueda, agotada en su búsqueda, esta mujer lo que termina haciendo es, pues, ya, no sé, casi renunciar. Y en el fondo, lo que algunos dicen es que si tenía 6 hombres, se está encontrando con el séptimo, con el hombre de su vida, con Cristo. Porque se está significando en esta escena junto al pozo, se está significando las bodas del Cordero. Se están significando las bodas del Cordero, es decir, el momento en que la humanidad se encuentre con Dios desde un punto de vista matrimonial. Y con una respuesta portentosa, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Es la primera vez que Jesús usa esa frase y esa frase ya nos va a dejar un poco con el corazón abierto y como pensando qué es lo que estamos haciendo y enfrente de quién estamos. Por primera vez Jesús usa esa frase, yo soy. Y la mujer acaba de decirle que es que el Mesías va a venir. Y Jesús le dice, yo soy. Y estoy hablando contigo. Con esta frase en San Juan se inaugura ese riquísimo discurso de Jesús en que por todos los medios intentará mostrar su condición de Hijo de Dios, enviado por el Padre a inaugurar para nosotros el reino y mostrarnos el rostro amoroso que todos añoramos, ¿verdad? Porque va a ser un discurso muy largo que va a durar desde el capítulo 4 hasta el final del Evangelio, porque el gran discurso de Juan va a ser precisamente probarnos que Jesús es Dios y lo va a hacer de muchas maneras. Pero hay un paso más. El segundo paso es Juan 6, 18 al 20. Y es el mar agitado porque soplaba un viento fuerte y cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. ¿Y qué les dijo Jesús? La misma frase. Soy yo, no teman. Recuerden que ese era el tercero o cuarto milagro de los que Juan presenta, porque Juan no presenta más que 7 milagros. Ese es el tercero, si no el cuarto, no recuerdo. Yo soy, no teman. Ahora vamos a revisar un poquito en detalle, esa será la tarea que tengamos de aquí al final de la charla, el capítulo 8 de San Juan. Este capítulo empieza con una narración que muy probablemente no sea de Lucas, digo, no sea de Juan, sino quizá más bien de Lucas. Y me refiero al pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Ese pasaje, 8 del 1 al, no sé, 14, no parece de Juan. Parece que se hubiera metido ahí y se hubiera quedado ahí prensado. Porque el lenguaje es más el lenguaje de Lucas, la relación de Jesús con la mujer, con la injusticia de estos pecadores, qué sé yo. Con esa misma idea de que Jesús se pone a la altura de la mujer para no juzgarla como el que la ve desde arriba, sino como un igual,
que es la gran enseñanza de ese texto, porque lo que escribe en el piso, en el fondo a nadie le importa. Si está haciendo muñequitos o escribiendo Jesús, 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 o María, 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 o no sé, no importa. Pero Jesús se ha puesto a la altura de la mujer para no juzgarla con tanta dureza. Pero bueno, no es del... Entonces vayámonos al verso 12, donde empezaría este discurso. Jesús les dirigió una vez más la palabra diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aparece por tercera vez esta expresión de Jesús, yo soy. Estas expresiones anuncian un lenguaje que debería empezar a hacernos familiar. Eso de que Jesús se presente como yo soy y de que haya un pleito enorme de Jesús con los fariseos, con los doctores de la ley, con los ancianos, con los que sea, con los sacerdotes, por supuesto. Pero las expresiones debieran empezar a hacernos familiares. Por ejemplo, la idea de Jesús de yo soy la luz del mundo, trascendental. Eso lo va a decir dos veces. En ese momento está empezando este discurso y digamos que no estamos todavía en materia demasiado profunda. Y la otra cosa es, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vamos a descubrir cómo sobre la persona de Jesús se van a centrar todas las virtudes que nos acercan a Dios. Porque bueno, en un momento dado Jesús llegará a decir la frase que todos conocemos y que nunca hemos detallado profundamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Usted quiere caminar en luz, camine con Jesús. Si no camina con Jesús, allá usted se va a perder. Con estas dos realidades, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso que dice Jesús delante de los, más bien de los fariseos y los escribas y los maestros de la ley y todos los que van a ser sus enemigos. Jesús, al decir yo soy, se propone a sí mismo como solución a un problema concreto, la falta de luz. Y además establece el resultado. Quienes le sigan y crean en él recibirán los bienes que él resume, en este caso, la luz que rompe toda tiniebla. Sí, eso es relativamente sencillo, ¿verdad? Lo entendemos. Jesús se propone como la solución y Jesús se propone como la fuente de la solución para el problema concreto de la tiniebla que debe ser rota por la luz. Es decir, ahí hay una cátedra, ¿verdad? Jesús está enseñando con todo detalle que en Él están las soluciones de los problemas de la humanidad. Aquí se inicia una tremenda controversia, por supuesto, porque entonces, ¿por qué habla así? ¿Qué dice así? ¿Qué está diciendo? Lo que me está diciendo no lo entiendo. Usted habla raro, usted no es normal, qué sé yo. Los fariseos, que de ninguna manera se van a quedar callados, le van a decir esta palabra. Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Sí, eso tiene sentido, ¿verdad? Porque para que las cosas fueran creíbles, en la antigüedad se necesitaban dos testigos. Y Jesús da testimonio sobre sí mismo. Entonces el estira y afloja, que va a convertir ese capítulo 8 en uno de los capítulos más violentos de San Juan y posiblemente de los más apretados y difíciles de entender. Tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no vale. O por eso tu testimonio no vale, ¿verdad? Aquí se trata de dos cosas muy sencillas. No desde los fariseos, ¿verdad? Que ellos tienen su propio lío, sino desde Jesús. La controversia se resume a dos cosas: creer en Cristo o no creer en Cristo. Y ya está. Una controversia que está presente hoy todavía en el corazón de todos los creyentes y de todos los que quieran creer o no. Porque ahora me estoy comprando un libro muy interesante, que es una discusión de un científico que habla sobre Dios. El libro se llama Las pruebas de la existencia de Dios que da la ciencia. Pruebas de la existencia de Dios desde la ciencia o algo por el estilo. De un español que pues es creyente, pero no nada del otro mundo. Un hombre que no es teólogo, sino más bien científico y que va a probar que hoy día, si un científico es serio, podrá entender que sí, que Dios existe desde la ciencia.
Pero bueno, eso yo no sería el punto del coso. Pero es que ese hombre dice en un momento dado, dice que, muy curioso, dice que él viene a hablar de Dios, no viene a hablar ni del Dios de los cristianos, ni del Dios de los hebreos, ni del Dios de los musulmanes, ni del Dios de los shintoístas, va a hablar solo de Dios. Mi punto de vista va más allá, yo hablo solo de Cristo, porque hay gente que puede creer en Dios y no creer en Cristo. Bueno, aquí se trata de creer en Cristo o no creer en Cristo, suponemos que ya creen en Dios. Empieza todo con un tema legal. Los fariseos dicen, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Y Jesús responde, mi testimonio vale, porque en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo, uno, doy testimonio de mí mismo y también mi Padre, dos, que me envió, da testimonio de mí. De una manera un poco matrafulesca, Jesús le dice, no, usted no tiene razón, aquí hay dos personas, yo y mi Padre. Se necesitan dos testimonios, yo y mi Padre, somos dos. Entonces viene una pregunta boba. Lo que pasa es que la pregunta boba obtiene una respuesta muy aguda, que está en el verso 19. La pregunta boba es, ¿dónde está tu Padre? La respuesta exuberante es, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ay, 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 ay. Es decir, Jesús está empezando a decirle a los hebreos, ustedes están completamente perdidos. Ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando, ni idea de lo que están suponiendo. No me conocen a mí, ni conocen al Padre. La agudeza del argumento de Jesús es muy grande, por cuanto si los fariseos pudieran comprender lo que Jesús les dice, verían que los acusa de no conocer a Dios, lo cual es como decirle, como aquel dicho que dice, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Como decirle a un médico, usted no conoce su ciencia, o decirle a un político, usted no sabe de política, o decirle a un músico, usted no sabe nada de música. Pues eso es lo que le está diciendo Jesús a los expertos en Dios. Ustedes no conocen a Dios. Y el segundo elemento, con una fina ironía, Jesús insinúa que conocer a Dios supone aceptar que Dios es el padre de ese hombre con quien hablan. Eso es mucho. Eso es, Jesús aquí, ahí les está pidiendo demasiado. Ellos no pueden llegar hasta ahí, porque tienen que descomponer todo el sistema religioso hebreo para recomponerlo en Cristo. A la iglesia le tomó 300 años. Si no era tan fácil. La controversia legal toca ahora un punto importante y es el origen de Jesús, en el verso 23. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Punto muy, muy tremendo porque eso es decirle a los fariseos, ustedes no son capaces de levantar la cabeza. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ve que es hiriente, ¿no? No es nada tierno, ¿verdad? Jesús está eh, chuceándolo, se diría en vulgar costarricense. Está chuceándolos y está usando para fregarlos el lenguaje que ellos usan. Como ellos son tan presuntuosos, no, no, ustedes son de aquí abajo y yo soy de lo alto, ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Ahora, no es un asunto legal, para Jesús la parte legal le importa un pito. Es un asunto de fe, es un asunto de fe. Y al punto de que Jesús va a decirles, ustedes morirán en sus pecados. ¿Y por qué van a morir en sus pecados? Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces, la gran clave para obtener el perdón de los pecados es el Señor Jesucristo. Todavía hoy conversaba con un muchacho que me conmovió mucho, un hombre de una fe extraordinaria, pero viene enredadito en esas. Yo puse el otro día en mi Facebook no sé si se lo mandé a algunos,
El diálogo de un cura con un muchacho joven, el cura le dice al muchacho joven, usted se va a salvar, y el muchacho dice, pues yo espero. ¿Y qué va a hacer para salvarse? Y el muchacho comienza a decirle que él, que él cumple esto y que cumple lo otro y que qué sé yo. Me sonaba como al joven rico, ¿verdad? Y con eso espero alcanzar la salvación. Y le dice, el cura le decía, estás equivocado completamente, porque ya estás salvo. Jesús te salvó sin que te hubieras arrepentido de tus pecados. Lo único que necesitas es creer en Jesucristo. Yo se lo decía a este muchacho esta tarde, me hizo mucha gracia, porque la reacción fue muy bonita, pero es creer en Cristo. No se trata tanto de los latigazos que me di o los ayunos que hice o las confesiones que realicé o las listas de mi pecado, qué sé yo. Se trata de creer en Cristo. Ahora, si yo creo en Cristo, tengo que cambiar de vida. Tengo que empezar a vivir un poquito mejor. Entonces tenemos casi otro lenguaje, ¿verdad? Si yo me quedo solo, cargo mis pecados. Si yo me abrazo a Cristo, Cristo ha destruido ya mis pecados. Entonces viene la gran pregunta. Gran pregunta que es grande porque, y pues porque sí. ¿Quién eres tú? Es la pregunta de San Juan, ¿verdad? Al principio, ¿quién es Jesús? ¿Quién eres tú? Volvemos a entender lo urgente que es creerle a Dios. Lo cité la semana pasada y lo vuelvo a citar ahora con frases del obispo de Punta Arenas, del padre Oscar, que lo decía siempre en Guadalupe. Yo no sé si lo siguió diciendo en las misas que corresponden, pero siempre en el bautismo del Señor o en la transfiguración del Señor siempre dijo lo mismo. Hay que creerle a Dios. Y Dios, si Dios dice, este es mi hijo, el amado, el predilecto, escúchenlo, nosotros tenemos que creer que Jesucristo es Dios. Si no, entonces estamos muy perdidos, porque estamos diciéndole al Padre Celestial, no le creemos en Dios, no le creemos Dios. Lo que usted diga nos importa un pito. Recuerden el pasaje, ¿verdad? Una nube lo cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Marcos 9:7. ¿Quién eres tú? Dios, el Hijo de Dios hecho carne. En el Antiguo Testamento, alguna vez Dios curó a los pecadores usando como medicina el mismo veneno que los mataba. Yo a este pasaje bíblico lo llamo el pasaje de la homeopatía, porque la homeopatía se supone que se usa para las bases homeopáticas las mismas características de la enfermedad que se está atacando, ¿verdad? ¿Cómo ya se llaman esas cosas homeopáticas? Son como síntesis químicas de la enfermedad. Entonces la enfermedad resulta atacándose a sí misma y curando al envenenado. Dios una vez curó a los pecadores usando como medicina el mismo veneno que los mataba. Me refiero al pasaje del libro de los Números 21:7-9. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y resulta que entonces el Señor le dijo, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta. Y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Y entonces viene a nuestra mente el hecho de que Moisés hizo la serpiente y la puso sobre un asta y cuando alguien era mordido por una serpiente miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Es este cuadro que lo ilustra bastante bien, pero a mí este cuadro me parece muy sugestivo y me lleva como a esto, ¿verdad? Porque resulta que nosotros crucificamos a la humanidad y la humanidad que nos hacía morir se convierte en nuestra salud. Extraño, ¿ah? Esto que es una asta
para la serpiente, resulta que la serpiente al final es Cristo, ¿verdad? O sea, la causa de nuestra muerte, el pecado, como Cristo llevó sobre sí nuestros pecados, se convierte en la fuente de salvación. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Que además es el Evangelio del próximo domingo, o sí, es el Evangelio del próximo domingo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en ese capítulo 8 está la mención. Al menos 3 veces va a citar Juan esta idea, la idea de vincular a Jesús crucificado y glorificado con la serpiente levantada por Moisés. En el diálogo con Nicodemo, que es lo que leeremos el próximo domingo, Jesús le dice a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. ¿Mm? El segundo texto es precisamente el que estamos meditando ahora, capítulo 8 de San Juan, verso 28. Jesús va a decir, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, utilizando los dos textos maravillosamente, Números y el texto del Éxodo. Cuando me hayan levantado en alto, sabrán que yo soy. Y el tercer texto, en 12:31, Jesús dice, ahora ha llegado el momento del juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ahora, muchos creyeron en él, dice 31:32. Creyeron en él cuando habló así, pero el Señor les puso condiciones. No se trata solo de creer, porque creer también el diablo cree en Dios. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dios mío, qué frase. Permanecer fieles, ser discípulos verdaderos, y entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nuevas controversias sobre la libertad y sobre la filiación. Porque los fariseos van a decir que somos libres por el padre Abraham y Jesús va a detallar un poquito las cosas. Todo el que peca es esclavo del pecado. Si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Lo que están diciendo tiene algo de cierto, pero el que peca es esclavo del pecado. Deben ser liberados. Y el único que los puede liberar verdaderamente es el Hijo. Ellos reclamaron ser hijos de Abraham y Jesús les va a decir cosas muy feas. Si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Ustedes quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad y que ha oído de Dios. Y Abraham no hizo eso. Abraham no me hubiera matado. Ahora, hijos de Abraham o hijos del demonio en 39:44. Dicen ser hijos, es todos Jesús, ¿verdad? Dicen ser hijos de Abraham, pero no obran como él, porque quieren matar a Jesús, que dice la verdad. Obran como su padre. Si Dios fuera su padre, me amarían porque yo he salido de Dios y vengo de él. Por eso no entienden ni escuchan su palabra. Tienen por padre al demonio y mienten como su padre, el padre de la mentira. Y finalmente no me creen porque les digo la verdad. Ahí la controversia está llegando a un punto en que ya es casi insoportable y casi imposible de sostener. Entonces vienen las sentencias de Jesús en los versos 47 y 51. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Si ustedes no las escuchan es porque no son de Dios. Vea que esta reflexión de Juan, resultado de años de estar meditando en la palabra de Dios, años, años de años, décadas enteras. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Fácil. Pero sentido contrario, si ustedes no escuchan las palabras de Dios es porque no son de Dios. Y la otra sentencia que es hermosa, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás.
Entonces se produce la gran discusión acerca de Abraham, de si la muerte o la vida, porque Abraham murió y los profetas también. ¿Y cómo es que dices que los que siguen tu palabra no muere? Entonces Jesús afirma, Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Frase tremenda. Frase tremenda porque en esta frase de ahí algo raro hay, ¿verdad? Como si Abraham murió hace, bueno, si Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. ¿Cómo es que vio mi día y se llenó de alegría? Y ahí empieza una de las controversias más agudas, que son las que van a llevar a Jesús a la muerte, al afirmar cosas que son un poquito exageradas. Porque después de algunas palabras de esas palabras de Jesús, la réplica de los enemigos es rastrera y simplista. Le van a decir, no, no tienes 50 años y has visto a Abraham, como si fuera una cosa de tiempo, ¿verdad? Y surge la gran frase de Jesús en el verso 58. Una frase que estremece la historia, si usted quiere, porque nos pone a todos en alerta. Jesús dice, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Eso lo veremos más en detalle de en 8, porque eso hay que hablarlo un poquito más. Ahora no tenemos tiempo, pero yo creo que es importantísimo darse cuenta de qué es lo que está diciendo Jesús en este momento. Le adelanto alguna cosa, ¿verdad? Abraham es el padre de los hebreos y vivió en algunos años, ¿verdad? Y Jesús va a asegurar de sí mismo que es anterior a Abraham, es decir, que es preexistente, que es eterno, que es Dios. Antes que naciera Abraham, yo soy. Por supuesto, en el verso 59 dice que tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo, porque eso es blasfemia. A los oídos de ellos es blasfemia. A nuestros oídos es música. A los oídos de los hebreos es blasfemia. Bueno, saquemos algunas conclusiones que son necesarias para este preámbulo al discurso de los yo soy. Cuando Dios se llama a sí mismo el yo soy, en Éxodo 3, es un momento crucial en la historia de la redención. Dios se revela a su pueblo, viene a redimirlos del exilio para llevarlos a una vida nueva. ¿Mm? Bien, el nombre de Dios revela quién es y cómo es. Él es el yo soy, el eterno, inmutable, autoexistente, infinito y glorioso en todos los sentidos y más allá de todas las cosas creadas. Él es Dios. El nombre de Dios revela que Dios es Dios. Cuando Jesús se aplica el título yo soy a sí mismo, está afirmando ser Dios, no un ayudante de Dios o un gran maestro, sino Dios, el ser divino, el eterno, preexistente, infinito y perfecto. Es el Dios de Israel. Es mucho más grande que Moisés, porque es el Dios de Moisés. Tiene vida en sí mismo y puede darnos la vida. Los judíos sabían que asumir este título estaban afirmando todo eso. Por eso inmediatamente recogen piedras para matar, porque Jesús está blasfemando. Como le digo, una vez más, en los oídos de ellos, ¿verdad? La mejor manera de entender las 7 declaraciones de yo soy en el libro de Juan es que están sujetas y hacen eco de la afirmación inicial y definitiva de Jesús. Él es Dios y es el Dios de Israel. Todos los actos redentores del Antiguo Testamento y de Dios apuntaban a la venida de Jesús como el Dios encarnado, el verdadero y mejor Israel, y el cumplimiento o el cumplidor de todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Y el Señor nos prepara así para escuchar el anuncio de sí mismo.
que será nuestra última charla, para que lo oigamos explicarnos quién es Él, y que es Él quien nos muestra al Padre, y veremos cómo simultáneamente el Padre lo presentará a Él. Es una presentación mutua. Así nos daremos cuenta de que Yahvé es precisamente yo soy. ¿Alguna pregunta o comentario, lo que sé yo? Aunque si igual es muy tarde, son las 8. Agradecerle, Padre, por estas charlas, son exquisitas. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, con mucho gusto. Bien, entonces, si Dios quiere, el próximo jueves, pues desmecharemos un poco el asunto del yo soy, porque es muy hermoso verlo desplegado ya en el océano del texto de San Juan, encontrárselos así, saltar, saltar del diálogo y de la conversación. Ujú. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, Padre. Buenas noches. Que Gracias, pasen Padre. bien, buenas noches. Dios lo Muchas bendiga. gracias, buenas noches, muy Bueno. bonito. Pasen buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, Padre. No tanto bonito como bueno. Exactamente, exactamente, aprendimos mucho. Bueno, Gracias, Padre. bueno, Lourdes, a usted las gracias. Lourdes. Lourdes, sí, ya vi. Ya vi que es Lourdes. Bueno, buenas noches, gracias. Buenas padres, buenas noches. bendición. Buenas noches. Perdiste que pudo ver. Sí, me ha venido acá.